Los momentos adversos y difíciles que muchas veces vivimos como humanidad, siempre es tan importante un deseo ardiente que nuestro espíritu y nuestro ser desea ser escuchados de una u otra manera. Siempre nuestra alma clama en situaciones difíciles, situaciones adversas que muchas veces no encontramos una salida a nuestro problema. Hay problemas, aflicciones que muchas veces trágicamente han llevado a muchas personas a cometer tantas cosas que los han llevado al contrario, a las consecuencias por buscar continuamente de una forma ser escuchados. En todo el mundo encontramos muchas situaciones difíciles donde hay tanta gente que clama, donde hay tanta gente que busca ayuda y hay muchos medios que nos las proporcionan. En muchos lugares hay gente que está dispuesta a escucharte, pero ¿cuántas veces nosotros logramos ser escuchados por alguien, pero todavía nos damos cuenta que no era lo que yo necesitaba? Cuando por fin somos escuchados, nos podemos topar muchas veces con la injusticia. Nos podemos topar muchas veces con alguien que no tenía la solución que yo buscaba. Al ser nosotros escuchados, al buscar nosotros continuamente el quien nos pueda escuchar, y al poderlo lograr, muchas veces nos damos cuenta que no era la persona correcta en el cual yo podía confiar. Muchas veces se han visto casos de que puedes platicar con alguien lo que tú tanto traes en tu corazón y resulta que la persona en la cual tú te acercaste no era la persona indicada, sino que al contrario, ahora te metiste ahora en otro problema y andas en la boca de todo mundo porque recurriste y confiaste a la persona equivocada. En este momento me gustaría hablarte de un texto muy conocido en la palabra. Este texto bíblico lo encontramos en el libro de Jeremías 33:3. Este texto nos enriquece y en este momento yo te quiero dejar con la importancia de saber clamar a la persona correcta. Sabes que cuando yo he andado en angustia, en aflicción, yo puedo recurrir a personas que me rodean y principalmente, obviamente, recurrir a mi esposa. Pero qué tan importante es que nosotros recurramos inmediatamente a Dios. Me gustaría en este momento, impacto de Dios a las familias, con este programa, me gustaría que usted aprenda a acercarse a Dios, que aprendamos a clamar a Dios, que aprendamos a buscar nuestro auxilio en los momentos adversos y en los momentos difíciles que nosotros necesitamos aprender que es necesario voltear nuestros ojos a los cielos, que es necesario nosotros acudir con la persona que realmente no tan solamente nos va a escuchar, sino que nos va a ofrecer la solución para poder salir del proceso difícil por el cual muchas veces nos encontramos. Hay tanta gente que recurre a tantas formas, a tantos medios, y en vez de progresar y avanzar en su situación, retrocede y se encuentra todavía perdido y hundido en la misma situación. Me gustaría hacer una oración para que sea nuestro Dios tomando el control en este momento de este consejo. Me gustaría orar por ti y que en este momento sea de bendición este programa, deseando que tú sepas clamar, interceder ansiosamente, con una hambre total y absoluta en desear y anhelar ser escuchados por el Ser Supremo llamado nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Padre, en esta hora, Señor, yo intercedo por cada persona que en este momento está en sintonía.
Yo deseo que tu palabra llegue al corazón sediento, hambriento, Señor Jesús. Yo sé que tu palabra tiene autoridad suficiente para traer consolación, para traer alivio, Señor, para traer pronto socorro a la persona que necesita una palabra de aliento a ese sediento corazón. Yo te doy la gloria en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Este texto del libro de Jeremías, tal vez tú te lo sabes o no lo habías escuchado. Y dice su palabra, vamos a iniciar desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová diciendo a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ha dicho Jehová que hizo la tierra. Quiero que escuches esta palabra bien concreta y veas lo que está pasando en este pasaje bíblico. Jeremías estaba en la cárcel. Jeremías estaba en un lugar que nadie desea estar por causa del vituperio que el evangelio y que la palabra le era impedimento, porque él era un profeta de Dios, había sido prisionero y viene palabra de Dios de parte de él diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Aquí habla absolutamente cómo nuestro Dios tiene un contacto con el profeta Jeremías estando en la cárcel. Y yo quiero que escuches esta palabra en este momento, que hizo la tierra. O sea, el acercamiento, la comunicación, la voz que él estaba escuchando, no era una voz común y corriente, no era una voz superficial, era la voz del creador, del hacedor, del que lo formó al mismo Jeremías. En el vientre de su madre estaba teniendo una comunión y un contacto con ese Dios, diciéndole, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá. Viene un consejo, viene un apegamiento y viene una apertura de oportunidad, de esperanza, de reconocer y saber que la voz, que el clamor, el gemido que había en su corazón tenía la capacidad de no quedar en un anonimato, de no quedar en la soledad, que la voz que él hiciera a favor de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque es lo que Dios le habla a Jeremías, clama a mí, diciendo que Jeremías, recurriendo principalmente, escucha esta palabra que Dios tiene para nosotros, el humano, la humanidad, usted, yo, tenemos que aprender a acercarnos a Dios. Tenemos que aprender a recurrir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros pasamos momentos adversos, difíciles, situaciones donde recurrimos y buscamos muchos medios. Buscamos psicólogos, buscamos brujos, hechiceros, buscamos un pariente, una familia, alguien que nos pueda oír, porque nuestra alma necesita desahogarse en algo. Nuestro espíritu necesita desahogarse porque deseamos ser escuchados. Y más cuando estamos pasando por agonía,
por tristeza, porque estamos pasando por abandono, porque nadie nos puede socorrer. Entonces buscamos que alguien pueda darnos voces de aliento, voces de esperanza, voces de alivio, que alguien nos pueda socorrer y auxiliar. Y aquí Dios le dice a Jeremías: clama a mí. Acércate a mí. Yo soy la persona correcta. Yo soy la persona adecuada. Yo voy a estar ahí para escucharte. Clama a mí. La pregunta que yo te hago a ti: ¿a quién estás clamando en estos tiempos? No estamos aquí en esta palabra. No te está diciendo recurre a un ídolo. Recurre a María. Recurre a José. Recurre a Judas. Aquí dice su palabra: clama y ya directamente a mí. No es alguna de las opciones, no es alguna de las alternativas. Él dice claramente: clama a mí, diciéndole a él que yo soy la persona correcta. Nos regresamos a 4 capítulos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo, fíjese, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y hallaréis. Vendréis a mí y yo os oiré. Aquí Dios le está diciendo, bien metido, nuestro Dios continuamente, con esta promesa que enriquece, con esta promesa que muchos necesitamos, que mucha alma sedienta, con mucha alma oscura, con muchas crisis, dificultades que muchas veces nosotros llevamos, situaciones que golpean nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y aquí nuestro Señor se apega con una promesa, buscando ansiosamente al ser humano, a la humanidad, a los huesos secos, a una persona que no tiene vida, una persona que no desea vivir, a una persona que no desea nada en la vida. Dios sigue continuamente buscando y derrochando esta palabra y esta promesa, diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Sabes por qué nuestro Señor insiste que tú clames a Él? Escucha esta palabra: porque Dios conoce tus pensamientos, porque Dios conoce tus intenciones, porque Dios te conoce perfectamente. Dios nos formó. Dios te formó a ti en el vientre de tu madre. Y Él sabe el proceso que tú estás teniendo. Él sabe las situaciones que estás viviendo. Él conoce perfectamente. Tal vez en este momento donde tú estás, nadie sabe lo que tú traes en este cajoncito. En este corazón, nadie sabe. Tal vez tú estás pasando por algo difícil. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que sabe perfectamente lo que tú estás pasando. Él sabe la situación difícil que estás teniendo, que tal vez estás viviendo abuso, tal vez estás viviendo una crisis mental, una crisis espiritual, que tal vez no hayas que hacer con tu esposo, tal vez no hayas que hacer con tus hijos, tal vez tu situación económica está hundida, pero ¿sabes qué? Esta palabra es para ti. Nuestro Señor conoce perfectamente tus pensamientos. Dios conoce perfectamente tu situación. Dios te conoce absolutamente, porque Él es tu creador y tu hacedor de maravillas. Dice su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, diciendo que los pensamientos de Él son perfectos para tu vida.
Tal vez tú tienes un concepto equivocado de parte de Dios. Muchas veces nosotros tenemos conceptos acerca de Dios. Lo vemos como una religiosidad. Lo vemos como algo que nos quita totalmente nuestro deber vivir, nuestro tiempo. Muchas veces a nuestro Dios lo vemos como algo que realmente no es adecuado para nosotros. Pero nadie te va a poder auxiliar, nadie te va a poder ayudar, absolutamente nadie. Y aparte, su oído, su mano, su misericordia, su grandeza, sus bendiciones, nuestro Dios está dispuesto a depositarlas en ti cuando tú decides acercarte a Él, cuando tú decides refugiarte, reconociendo que Él es tu esperanza. Entonces Él siempre va a estar dispuesto y te va a estar esperando para que tú recurras a su persona. Dice su palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo te oiré. Y acá más adelante, el texto donde estamos apegados, dice su palabra: clama a mí. Es algo que Dios nos está abriendo una oportunidad de esperanza. Tal vez tú has recurrido a muchas personas. El brujo te puede aparentemente engañar, más bien te engaña directamente. Te engaña diciéndote que te va a ofrecer un mejor futuro, un mejor presente, que recurras a la magia negra, a la magia blanca, que recurras a él y que aparentemente te ofrece una salida, pero es un engaño. Porque dice su palabra que Él viene a matar, a hurtar y a destruir. Aparentemente tú eres escuchado con esas cartas, con esas personas que te leen las cartas y te hacen una promesa que tu familia va a regresar, que tu marido va a regresar. Todo eso es invocación al enemigo. Invocar a la oscuridad. Acercarte a la persona que no es adecuada, que no es correcta, y todavía aparte, todo esto te va a traer maldición a tu casa, porque estás invocando al enemigo, estás invocando al diablo a tu casa, porque te estás acercando a la magia, sea blanca, sea negra, son oscuras, porque no viene de parte de Dios. Un amigo va a poder decirte: ven a mí, cuéntame tus cuentas, cuéntame tus problemas, ¿en qué te puedo ayudar? Y hay amigos que pues son apegados, que son sinceros contigo, pero solo te van a oír. Esta es una palabra que realmente tú debes de prestar atención. Alguien solamente te podrá oír, pero Dios no tan solamente te escucha, sino que Él sabe. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Todavía nuestro Señor nos conoce. Él no es ajeno a tu problema. Él no es ajeno a la situación que tú estás viviendo. Claro que no. Él nos conoce porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y Él sabe la situación que tú estás pasando en este momento. Tal vez tú piensas que nadie conoce tu situación. Y nadie te puede ayudar. Un amigo te puede escuchar, pero nuestro Dios, aparte de que te escucha, Él trae, dice su palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la Biblia encontramos que habían hombres que clamaban a Dios, habían hombres que intercedían a Dios, habían hombres que cuando pasaban por dificultad, habían personas que cuando pasaban por momentos difíciles, nuestro Señor inclinaba su oído diciendo: yo he oído tu clamor, yo he escuchado tu oración, yo te he escuchado, yo te he visto. Esa es la palabra que Dios deja en su palabra. Aparte de que Él te escucha, Él no es ajeno de tu situación. Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Donde sea está. Discierne todos nuestros pensamientos. Y es omnipotente. Tiene la capacidad de hacer lo que a Él le plazca.
Porque para lo que al hombre es imposible, para Dios no es imposible. Tal vez que eso es imposible. Yo a ti no puedo clamarte. Yo a ti no puedo recurrir porque es demasiado imposible en esta situación. Nadie me puede ayudar. Porque realmente es imposible este caso. Este caso tengo años. Tal vez tienes casos que tienen años. Problemas que piensas que nadie puede ayudarte. Nadie. Que ya has intentado diferentes medios, diferentes soluciones y piensas que tu problema es demasiado inmenso, enorme. Para Dios todo es posible. Para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. Jamás Dios ha visto la derrota. Jamás Dios ha visto la imposibilidad. Cuando Israel se encontraba enfrente de Jericó, tenían una altura de 7 metros, tenían anchura fuertes, tenían ejércitos, gente valerosa de a caballo, fuerte, con ejércitos, con capacidad, con fuerza, con experiencia. Pero cuando llegaba el pueblo de Israel a Jericó a conquistar una tierra, no había nada imposible para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no iba solo. Dios estaba con Israel, Dios estaba con Josué, Dios estaba con Moisés, Dios estaba con Abraham, Dios estaba con Elías, Dios estaba con Eliseo, Dios estaba con cada profeta, Dios estaba con cada rey que estuviera pegado con él. Dios estaba dispuesto a escucharlos, a ayudarlos y a darles la salida, a darles la victoria en los momentos adversos y difíciles. Tal vez tú piensas que es imposible el proceso que estás teniendo. Es imposible el problema que estás pasando, que nadie te puede ayudar, que lo mejor para ti tal vez es lo que tú piensas, lo que tú crees. La mejor forma tal vez es quitarte la vida, porque nadie puede ayudarte y estás en una crisis mental, espiritual, encadenado, pero tienes que romper eso en el nombre de Jesús. Saber que hay alguien que está dispuesto a escucharte, hay alguien que está dispuesto a oírte, hay alguien que conoce tus pensamientos, hay alguien que discierne tu corazón y ese alguien es suficiente para tu problema, ese alguien es suficiente para el momento difícil que estás pasando y ese alguien se acerca a ti diciéndote en esta tarde: clama a mí y yo te responderé, diciendo a ti y a mí nos abre una puerta. Nos abre una puerta de esperanza, nos abre una puerta de alivio, que hay alguien que está a su oído atento, que no estoy solo, que mi voz no queda en el anonimato, que mi voz no queda en el desierto. Hay alguien que está en el desierto, hay alguien que está en la oscuridad, hay alguien que está en el monte más alto, hay alguien que está en lo más profundo del agua, y ese alguien es el oído de Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí extiende su palabra y extiende su misericordia diciendo: Dios, yo te oiré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Clama a mí, yo te responderé. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Tú puedes encontrar el alivio, tú puedes encontrar la salida, tú puedes encontrar a alguien que te dé una respuesta. No está en la idolatría, no está en una imagen, no está en una esfinge, no está en la brujería, no está en nadie en la tierra. Está en la voluntad
en la respuesta, en la ayuda de nuestro Dios, diciendo: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era tremenda la respuesta que Dios daba a su pueblo. Cuando alguien clamaba el momento difícil, era tan poderosa la respuesta de Dios. Llegaba una mujer estéril, un clamor, una hambre, una sed en el altar, derramada con una necesidad de recibir el fruto en su vientre. Y dice su palabra, encontramos a una mujer llamada Ana, estaba llorando en el altar porque ella era estéril, y viene el clamor, viene la oración, viene la intercesión, viene el hambre de ser oído, viene el hambre de ser escuchada. Ella no se acercó a nadie, ella se acercó a Dios. Y cuando ella se acercó a Dios, escucha la respuesta. Viene la respuesta de Dios y Dios le concede el privilegio de tener un hijo. Y ese hijo tuvo totalmente un ministerio poderoso. Ese hijo se llamó Samuel. Este Samuel se convirtió en el sacerdote de Israel porque vino una mujer que se postró, que clamó y recurrió a la persona correcta, clamando, y Dios le enseñó una cosa grande y oculta. Y la cosa grande y oculta que Dios le reveló es que ella iba a tener un hijo, y su hijo iba a ser un sacerdote llamado Samuel. Las respuestas de Dios son poderosas. Las respuestas de Dios son únicas, porque la respuesta de Dios es un milagro. Las respuestas de Dios son poderosas, impactantes, sobrenaturales, porque lo que no puede hacer el médico, lo que no puede hacer nadie en la tierra, Dios lo puede lograr. Dios puede manifestar lo imposible en hacer lo posible. Lo que no se puede para el hombre, para Dios todo es sencillo, práctico y posible. Cuando estamos bajo su voluntad, siempre Dios va a tener respuestas, y las respuestas siempre van a prosperar y siempre van a ser un milagro absolutamente grandioso, porque vienen de un Dios poderoso y grandioso. Y aquí dice su palabra: porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os volveré a vuestro lugar de donde os hice llevar. Pero qué palabra tan impactante: y seré totalmente, y seré hallado por vosotros. Dios no está ausente. Dios no está muerto en ninguna manera. Dios no está ausente en una enfermedad. En la pandemia Dios no está ausente. En los problemas Dios no está ausente. Al contrario, Él está presente, esperando que tú clames, esperando que tú intercedas y pudras esos yugos de seriedad, que pudras esos yugos de idolatría, que esos yugos que tienes en tu vida, que tal vez piensas que nadie está dispuesto a oírte, Dios está con su oído abierto, con su mano extendida, con su voz, esperando lo que dice su palabra: búscame, me vas a encontrar. El que me busca me va a hallar. El que clama, yo voy a responder y le voy a enseñar cosas grandes y ocultas que Él no conoce. ¿Tú esperas un milagro de Dios? ¿Esperas un milagro en el momento difícil que estás pasando? ¿Esperas un milagro, un prodigio? Tienes que clamar al Dios de milagros. Tienes que clamar al Dios de prodigios. Y Él nos ha dejado esta promesa. Clama,
mí y yo te responderé. Esa es una promesa. Yo te responderé. Cuando Salomón presenta el templo, esa fue la promesa que Dios le hizo a Salomón. Si mi pueblo se humillare y oraren, confesaren sus pecados, se postraren, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Tal vez piensas que Dios no te escucha, pero Dios te escucha. Pero ¿sabes qué es lo que Dios pide de nosotros? Un corazón contrito y humillado. Hay mucha gente tan orgullosa que jamás toma una decisión de postrarse a Dios, decirle: Señor, ayúdame en mi situación. Hay gente tan orgullosa, tan vanidosa, tan vanagloriosa, que piensa que no necesita a Dios y mejor recurre a las drogas, a las pastillas, al alcohol, a la violencia, a las reacciones propias, a pagar ojo por ojo, diente por diente, porque actúa con su propio raciocinio. Pero qué tremendo es cuando un hombre, una mujer, recurre al altar de Dios, recurre a la persona de Dios. El altar en una iglesia no es un altar simplemente de adornos, donde van los instrumentos. Es un lugar de encuentro, donde un hombre, una mujer, cualquier persona que vaya sedienta, hambrienta de una respuesta, Dios está dispuesto a inclinar su oído y ayudarte. Muchas veces nosotros somos tan necios, tan socarrones. Pensamos que Dios ya no existe. Pensamos y sabemos y nos decimos: yo no soy digno. Yo no soy nadie para recurrir a Dios. Mírame quién soy. ¿Yo quién soy, hermano, para pedirle a Dios algo? Si yo he fallado, he mentido, he robado, sí. Pero tú te puedes arrepentir. Tú le puedes decir a Dios: perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname porque yo he fallado. Perdóname porque yo he mentido. Perdóname porque yo he robado. Por favor, escúchame mi clamor. Escúchame. Tú tienes voz. Tú tienes corazón. Usted tiene conciencia. Para que usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Tal vez el hombre no se acerca a Dios porque dice que yo soy pecador, pero tú sabes cuál es la solución. ¿Sabes cuál es la solución? Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Primera de Juan 1:9. Su palabra nos habla para el pecador, que Él también escucha al hombre que tiene pecado. Él escucha, pero Él quiere un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, para que tú te acerques a Dios y le digas: Señor, perdóname. Mira, tengo una persona que está enferma. Estoy en una situación difícil. Estoy en una situación que no encuentro la salida. Por favor, ayúdame. Quita la esfinge, quita la madera, quita el ídolo. Retira la hechicería, retira la magia. Saca la mugre de tu familia. Tu familia necesita una respuesta inmediata. Tu familia necesita una respuesta firme. Tu familia necesita una respuesta de esperanza. Tu familia necesita una respuesta de sanidad. ¿Y sabes quién es tu única respuesta? Es esta palabra: yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú piensas que tú eres un pecador, pues sí lo eres. Pero tienes alguien que ama al pecador, aborrece al pecado. Es por eso que usted necesita y yo ir al altar de Dios en tu casa. Tal vez en tu casa tienes un rinconcito, o tal vez en tu casa estás ahí en tu cuarto, en tu cocina. Busca un lugar donde tú puedes decirle: Señor, perdóname. Me acerco ante ti, me acerco ante tu altar, me acerco en tu presencia. No sé orar, no sé pedir, pero yo sé que tú existes. En el nombre de Jesús, dice su palabra: todo lo que pidas al Padre
En el nombre de Jesús os será hecho. En el nombre de Jesús, Señor, perdona mis pecados. Te ofrezco mi corazón. Y Dios conoce tus intenciones. Dios conoce tus necesidades. Entonces, el milagro de Dios, el prodigio de Dios, va a venir a tu vida. ¿Qué esperas para clamar? ¿A quién has recurrido? ¿Has encontrado la solución en tus amigos? ¿En tus familiares? ¿En tu familia? ¿Has encontrado la respuesta? Jamás vas a encontrar la respuesta. Te podrán ayudar, sobrellevar el dolor, pero nadie te va a quitar el dolor. Nadie. Nada más que alguien que llegue dentro de ti y saque todo lo podrido, todo lo amargo que tienes en tu vida. Y esa amargura te lleva a una vida amarga, una vida que no disfrutas a tu familia, no disfrutas a tus hijos, no disfrutas a tu esposo con un corazón lleno de rencor, de coraje, de pleito, de contienda. Vas a la calle y andas ida porque no tiene sentido la vida que tú tienes, porque tú necesitas desahogar y clamar a Dios para que Dios traiga una limpieza espiritual. En el libro de Ezequiel dice su palabra que Él va a limpia nuestros pecados. Estos huesos, estamos huesos secos, que no tenemos vida. Dios viene a nuestras vidas y nos pone tendones, sopla en nosotros espíritu. Y cuando clamamos a Dios, Dios trae respuesta. Empezamos a vivificarnos, empezamos a tener brillo, alegría, contentamiento, regocijo. Empezamos a vivir nuestra vida al 100% porque tenemos una fuente inagotable que es nuestro Dios. Tenemos una fuente inagotable que siempre va a estar ahí para derrochar su amor, su paciencia, su esperanza, su benevolencia, porque la fuente de vida, estamos conectados día con día, necesitamos pegarnos siempre, constantemente, y saber que no estoy solo, que hay alguien que está dispuesto a escuchar mi soledad y sacarme del hoyo, ponerme anillo, quitarme lo sucio, porque esa es la especialidad de nuestro Dios. Yo te enseñaré, tú me encontrarás. Yo sé vuestros pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y ni uno de mal. Siempre Dios se preocupa por ti, por su situación, pero necesitas acercarte a Él. Padre, en esta hora, Señor, yo intercedo, Señor, por cada persona que está pasando por un proceso difícil. Su situación está difícil, Señor. Clamamos en tu nombre maravilloso. Intercedemos en tu presencia, en tu nombre poderoso, Jesús. Por esa necesidad, Señor, que está pasando, Jesús. Cada persona que está en sintonía, que tú seas obrando, trayendo un milagro, Señor, en su situación. Que él se enseñen a recurrir a ti, que saquen toda maldición de sus vidas, en su familia, Jesús. Que tu presencia maravillosa, Señor, obre, traiga el milagro, el prodigio, Señor. Siempre tus milagros se han manifestado cuando una persona clama a ti, cuando una persona recurre a ti. Siempre tú traes respuesta y solución. En el hueco de tu mano estamos seguros, Señor. Ayúdanos a estar siempre, refugiarnos en ti, Señor. Yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones en este hermoso día. Saludos de parte de mi esposa, de mis hijos. Recuerde que dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Bendiciones.